El próximo tema de la noche que vamos a hablar es sobre el nuevo mortgage que establece Donald Trump. Donald Trump viene con una propuesta de un nuevo mortgage que sería de un 50%, o sea, un mortgage de a 50 años. Para tener un contexto, el presidente Roosevelt fue quien introdujo los mortgages a 30 años. Antes de eso, los mortgages solo eran a 5 años. Y el presidente Roosevelt fue quien implementó los mortgages a 30 años. Y desde ese entonces, estamos hablando de los años, la década de 1930, desde ese entonces, hoy en día se siguen utilizando el mortgage a 30 años como la cantidad máxima mediante la cual tú puedes pues pagar tu casa. Donald Trump, pues como siempre quiere ser innovador, basado en la historia, ¿verdad? Pues quiere introducir un nuevo mortgage, 50 años. Wow. Primero hay que entender el contexto de esto, o sea, sacar un mortgage a 50 años, todo depende de la mentalidad de la persona, evidentemente. Tenemos que entender que al final el bien y el mal, o lo bueno y lo malo, depende de cada perspectiva tuya. Pero basado en los números no mienten. En primer lugar, vamos a analizar el contexto. Un mortgage a 50 años, asumiendo que la edad promedio de una persona para comprar una casa es a los 30 años de edad. Si te compras una casa a los 30, tú vendrías terminando de pagar la casa, asumiendo que solo pagues el mismo programa de tu mortgage y nunca le pongas nada al principal, terminarías pagándola a los 80 años de edad. Es probable que ni siquiera estés vivo para eso. También es probable que no tengas la misma cantidad de ingreso para eso. Y tenemos que entender el contexto definitivamente en el cual este mortgage sería factible o no sería factible. Definitivamente en una casa single family, un mortgage de 50 años es definitivamente no factible. ¿Por qué no es factible? No es factible porque si tú no compras tu casa a los 30 años, vas a tener que esperar a los 80 años de edad para tú poder terminar de pagar la casa. Y recuerda que en los Estados Unidos la casa nunca es tuya. ¿Por qué nunca es tuya? Porque tienes que pagar property tax, tienes que pagar school tax, tienes que pagar seguro. A diferencia de países como República Dominicana, en el que tú no tienes que pagar property tax ni ninguno de esos tipos de impuestos. Entonces, realmente tener una casa, un mortgage a 50 años de edad es una trampa. Una trampa para aquellas personas que quieren una casa de single family, porque definitivamente en tus finanzas al final no hace ningún sentido. Ahora, en una casa multifamily o si es un edificio, por ejemplo, un commercial building, ahí cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Cambia la situación porque, por ejemplo, con un mortgage de multifamily y es una casa, por ejemplo, de inversión, asumiendo que es una casa, por ejemplo, de dos familias y tu mortgage, por ejemplo, una casa de $500,000, tu mortgage sería aproximadamente, asumiendo un interés de un 6%, asumiendo un interés de un 6%, entonces tú tendrías que pagar aproximadamente 3,000, bueno, $4,100, asumiendo con un mortgage de PMI y asumiendo con un mortgage o sea, que tenga PMI que haya sido FHA, que haya sido FHA. Sin embargo, con un mortgage de a 50 años, lo único que te bajaría mensualmente, básicamente, sería de $4,100 a $3,750. So, lo único que te está bajando son $350. Lo único que te está bajando son $350 el mortgage. Por lo que si tú te pones a calcular, estás aumentando 20 años a la casa para solo bajar $350 en el pago mensual. Ahora,
Esos $350 resultan en intereses, una casa de $500,000 aproximadamente en 30 años, $558,000 de interés. Pero en 50 años estamos hablando de $1,041,440. Por lo que, si tiramos los números, estás pagando $482,000 adicional en intereses. Por lo que no tiene ningún sentido en esta manera, ¿verdad? Tú agregar el doble adicional de la casa solo por tenerla 20 años más. Eso es en el caso de que tú tengas la oportunidad, ¿verdad? De que tú generes el dinero para tú poder pagar el mortgage completo. Producción, cuando tenga tiempo, por favor, ponerlo en la pantalla para que así el público pueda ver las imágenes. Igualmente, si te pones a analizar, $4,100 pagarías por un mortgage a 30 años a un interés de 6% y por un mortgage de una casa de $500,000 a 50 años pagaría $3,750. Solo una diferencia de $350, con la cual aumentaría en aproximadamente $482,000 más al cabo de los 50 años. Por lo que no tiene ningún sentido en esta manera de tú, una casa multifamily, ¿verdad? Tú hacerla 50 años. Ahora, si tú eres una persona que con todo el esfuerzo posible tú sacaste la casa y no tienes ningún dinero adicional para tú poder colocar mensualmente, porque lo único que te ahorraría ese mortgage a 50 años son $350, pero para ti esos $350 es un dinero que no lo tienes, pues en ese caso sí sería una ventaja para ti sacar el mortgage a 50 años, porque te vas a ahorrar $350 adicionales mensualmente, y con la renta que te deje la casa, pues evidentemente ya a medida que vaya pasando el tiempo, entonces tú le vas abonándole al capital. Entonces, aunque el mortgage sea a 50 años, pero los pagos mensuales te están saliendo en $350 más barato. Por lo que en este sentido, si esa es tu mentalidad, entonces en este caso sí te conviene sacarla a 50 años, porque al final tú tienes el propósito de pagarle en 30. Teniendo en cuenta que la cantidad de intereses que vas a pagar durante los primeros años, evidentemente es mucho mayor, porque hay una tabla que se llama amortización, que cuando tú pagas una casa, aproximadamente entre los primeros 15 años a los 20 años le estás pagando entre un 90% a un 95% a el mortgage de la casa. O sea, le estás pagando a los intereses de la casa, perdón. Y el otro 5%, 10%, básicamente es lo que se le paga al principal. Por lo que es muy importante no dejarse envolver porque suena lindo. Un mortgage a 50 años, mucha gente pensaría, bueno, ahora sí puedo comprar una casa porque me van a salir los pagos más baratos. O sea, no es lo mismo buscar $4,100 mensual que buscar 3,750. Son 350 que te dan para pagar el seguro de tu carro. Son 350 que te dan para tú resolver la luz que pagas, otros biles que tú tienes. Pero al final es una trampa. Por lo que mucho cuidado con eso. A las personas que están comprando o quieren comprar una casa, favor asesorarse. Pueden venir donde nosotros y nosotros le asesoramos. Pueden seguirlo en nuestro Instagram de Tasking1 en Instagram, La Casa Finanzas, nuestro número 347-933-9924. Y es muy importante entender que antes de tú comprar una casa, tiene que haber una sincronización entre tu contador
y entre tu realtor, o sea, entre la persona que te está buscando la casa y también entre tu lender. O sea, tiene que haber una sincronización entre esas tres personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un caso de una clienta que quiere una casa de $1 millón en Nueva York. Entonces, a ella le están exigiendo tener un total income de $150,000 en sus taxes personales. Pero ¿qué pasa? Ella es una 1099. Por esos $150,000 aproximadamente ya le tocaría pagar unos $50,000 en impuestos. Entonces al lender no le interesa la cantidad de impuestos básicamente que ella le toca pagar. Simplemente le está exigiendo que tiene que tener $150,000 en sus taxes para ella poder comprarse su casa. Sin embargo, evidentemente, ella declarar $150,000 incurriría en que ella tuviera que pagar $50,000 de impuestos al menos ahora. Entonces, ese lender también le está exigiendo que ella tiene que pagar todo ese dinero al IRS, porque si no se lo paga, ese dinero es una deuda que se le suma. Y cuando tú estás comprando una casa, te calculan tus ingresos, tus gastos, tus assets y tus liabilities. O sea, te calculan tus activos y tus deudas. Y deberle $50,000 al IRS es una deuda negativa, la cual también es un detractor para tú poder comprar la casa. Entonces, es un consejo para ustedes. Antes de tú comprar una casa, a la primera persona que tú tienes que acercarte es a tu preparador de impuestos, porque esta persona es la que te va a asesorar. Esta persona es la que te va a asesorar para recomendarte cuál es la cantidad correcta que tú necesitas para tú pagar menos impuestos y también tener la posibilidad de poder comprarte tu casa. Una ventaja también es que cuando vas a comprar una casa, tú puedes comprarla con cosigner. Tú puedes tener hasta 3 cosigners en total. O sea que es la sumatoria del total income de todas las personas es que debe de dar el total que el lender te está requiriendo. Pero muy ojo con esto, porque esas personas, evidentemente, que vas a buscar, pues van a tener un porcentaje en el título de la casa. Así que recomendación para ustedes antes de comprar una casa, acercarse a tu preparador de impuestos y tener en cuenta que no es por nada, pero basado en la experiencia que he visto en la calle, entre el 60 al 70% de preparadores de impuestos solo son, como lo dice su nombre, preparadores de impuestos. Ustedes tienen que entender que hay una diferencia entre un contador, un preparador de impuestos y un tax strategist, un analista, o sea, un estratega de impuestos. Son 3 posiciones diferentes, aunque tienen la misma profesión, pero no es lo mismo, por ejemplo, un médico general, una enfermera y un médico especialista. Si tú tienes un cáncer en el cerebro, tú no vas a ir a un médico general, tú necesitas a un neurólogo, a una persona que bregue con la cabeza, que bregue con neurociencia, que sea especialista en eso. Entonces, si tú necesitas comprar una casa, si tú le debes mucho dinero al IRS, si tú debes impuestos, tú necesitarías un especialista en estrategias de impuestos, porque un preparador de impuestos lo único que hace es coger toda la información que tú le llevas, tu W2, 1099, lo entra en un software y te calcula cuántos impuestos a ti te tocaría pagar. Tan sencillo como eso, o cuántos impuestos te tocaría recibir. Pero un estratega de impuestos, un tax strategist, un tax planner, es una persona que analiza tu situación financiera y la convierte en un resultado que termina en tú pagar menos impuestos para el IRS o en tú recibir más dinero del IRS. Y eso somos nosotros. Nosotros somos un tax planner. Somos un tax strategist. El propósito de nosotros es mejorar tus finanzas año tras año. Que tú en 3 años puedas generar más dinero o ahorrar más dinero de lo que tú ahorrabas antes. Ese es el propósito de la Casa de las Finanzas. Vamos